Bien, hoy día vamos a chequear lo que es gestión integrada en redes de telecomunicaciones. Cuando hablamos de redes de telecomunicaciones es algo más grande que lo que estaríamos hablando de las redes normales, ¿no? ¿Qué es una red de telecomunicaciones, ¿no? Primero que nada, vamos a hablar de lo que es gestión en estas redes, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta las siglas que tiene TMN en inglés, Telecommunication Management Network, es más o menos un modelo de gestión, ¿no? Inicialmente que va a hablar desde la parte de planificación hasta lo que es la entrega de equipos y materiales, ¿no? Pasando por lo que es el mantenimiento y control. Si hablamos de red de gestión, estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, lo que son los elementos de la red, que sería, digamos, la parte de los sistemas que van a servir para comunicar extremo a extremo, por ejemplo, en este caso, la estación de trabajo con el teléfono, la computadora, si gustan, con el equipo de comunicaciones, y lo que sería la parte de conmutación, tanto de datos como lo que es los sistemas de operaciones de tanto tráfico como vigilancia, ¿no? En lo que se refiere a lo que es las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos la M3010, que sería específicamente para la parte de telecomunicaciones en la parte administrativa, ¿no? No es algo nuevo, esto ya tiene más de 25 años, ¿no? Estamos hablando de que estamos tomando en cuenta este concepto desde 1986 y en el 89 directamente se publica como una recomendación, ¿no? Hay una serie de recomendaciones M que son de administración y mantenimiento. Y bueno, esto se justifica porque directamente esto va a ir creciendo en complejidad. Lo que sería las demandas de calidad de servicio van a crecer también. No es lo mismo pedir, por ejemplo, banda ancha ahora que estamos pensando en 100 megabits por segundo mínimo, ¿no? Mientras que hablamos de banda ancha con 64 kbps al principio de siglo. Son 20 años de diferencia y se ha ido de manera exponencial la velocidad, ¿no? Además, la desregularización de lo que es la competencia de esta parte para lo que es eliminar monopolios, ¿no? Adicionalmente, si hay pérdidas de datos, se va a ocasionar interrupciones en el servicio. La coeficiencia de diferentes sistemas y la interacción de redes, podríamos hablar directamente, que también requiere lo que es la parte de operación, ¿no? Entonces vamos a hablar de una arquitectura de esta red de telecomunicaciones, donde tendríamos la parte funcional, la parte física y la parte de información como tal, ¿no? Cuando hablamos de la parte funcional, nos vamos a apuntar a describir los distintos puntos de referencia o bloques que nos van a decir directamente qué cosa es lo que está funcionando en nuestra red, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un sistema OSPF, ¿no? Lo vamos a representar directamente con un bloque que nos va a permitir trabajar con ella, ¿no? Y hay algunos que no vamos a poder gestionar y estos van a ser bloques paralelos, ¿no? Estamos hablando esencialmente de lo que es otro tipo de red, ¿no? Por ejemplo, OSPF viene de Operating System Function y es un procesamiento de información necesaria de monitorear. Todo lo que es el tráfico a través de nuestra red, el enrutamiento, pues tendríamos que tomarlo en cuenta, ¿no? Las estaciones de trabajo o Workstation Function va a trabajarlo directamente como un dispositivo entre la red como tal y el personal que va a trabajar la parte de gestión, ¿no? O sea, las estaciones de trabajo no son los lugares donde va a trabajar el
el que está utilizando la red, sino más bien el que está supervisando la red en este caso, ¿no? Entonces, a nivel de arquitectura física, nosotros vamos a tener directamente estas estaciones de trabajo que nos van a pedir realizar la que es gestión de operaciones, la parte de vigilancia, lo que es la parte de gestión de tráfico y analizar lo que es, por ejemplo, la red de comunicación de datos voz, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar que toda esta parte superior sería la parte de gestión en telecomunicaciones. Ahora bien, la arquitectura de información será basada en lo que sería el sistema orientado a objetos y tendríamos objetos gestionados, como por ejemplo la red X722, ¿no? Que es, está tomado en cuenta en lo que sería la parte de redes de objetos gestionados, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que hemos visto la anterior semana, habíamos hablado de lo que es la MIB, que era la base de datos de información para la administración, ¿no? De ahí las siglas en inglés, y lo que serían directamente los objetos, ¿no? Que podían ser una impresora, un servidor, etcétera, ¿no? Yo recuerdo que muchos no me han subido lo que es el del servidor, ¿no? En este modelo tendríamos esencialmente lo que son atributos, operaciones, comportamientos y notificaciones que nos van a permitir administrar al objeto a través de lo que serían comandos, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Y nos van a dar datos de notificación o de aviso, que efectivamente esto, los objetos son los que están dando, ¿no? Por ejemplo, la impresora va a decir no tengo papel, o el servidor he creado un usuario, ¿no? Y eso se representa generalmente en lo que son los logs del sistema y en lo que serían las acciones que directamente están realizándose en el objeto. Por otro lado, en lo que sería la arquitectura física como tal, vamos a decir que está superpuesta a la red que es de transmisión, ya que no vamos a crear una nueva red para lo que es la administración. La arquitectura física de nosotros vamos a trabajarla directamente de manera paralela, ¿no? Entonces, vamos a utilizar en la práctica lo que es la comunicación de datos que ya existe, exclusivamente para lo que son soportes de gestión, ¿no? Parte de la red de telecomunicaciones que nos va a permitir dar la gestión, ¿no? O sea, tenemos directamente lo que es la comunicación entre los dispositivos, que sería la red de telecomunicaciones, y paralelamente nosotros tendremos los objetos que nos van a permitir la comunicación y vamos a administrarlo a través de sistemas de operaciones, ¿no? Entonces, la parte de operación y mantenimiento estaría redundando en esto, ¿no? Entonces, el gestionamiento se realizaría de manera paralela, donde cada dispositivo de la red nos va a permitir trabajar con lo que sería la red de comunicación de datos, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí tendríamos los distintos sistemas de administración y operaciones que van a permitir gestionar lo que sería la red de telecomunicaciones como tal, que es la parte que nos interesa, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos las estaciones de trabajo que nos van a permitir realizar esta administración, tendrían los sistemas de operaciones que nos van a permitir hacer la interacción con la red de comunicación de datos que nos va a llevar lo que es la parte de transporte, el dispositivo de mediación que va a permitir realizar la conexión, que nosotros lo hemos llamado la anterior semana agente, y a este de acá gestor, los elementos de red y, si es necesario, algún adaptador que nos va a permitir gestionar a este elemento de red, ¿no? Entonces, esto sería directamente la TMN en bloques, ¿no? Entonces, aquí nosotros tendríamos lo que sería la comunicación, ¿no? Para hacer la red de comunicación de datos, podríamos trabajar, por ejemplo, con
líneas arrendadas, comunicación de paquetes, como por ejemplo X25, conmutación de circuitos, como lo que es la red de servicios integrados o lo que sería la red de telefonía tradicional. ¿No? Por ejemplo, en la red de telefonía tradicional trabajamos con lo que es administración sobre SS7, ¿no? En realidad es una red independiente, la red de comunicación de datos de gestión, ¿no? Pero no es una red físicamente independiente, sino solamente de manera lógica. Entonces, en el caso de redes IP, por ejemplo, existe un protocolo, que es el protocolo Simple Network Management Protocol, que permite también realizar aplicaciones en lo que sería la red de telecomunicaciones, ¿no? Esencialmente se puede utilizar en los sistemas de gestión de servicios del cliente, ¿no? O los que son denominados Customer Network Management, ¿no? Estas redes de telecomunicaciones pueden utilizarse, trabajar sobre OSI, pero esencialmente si hablamos de OSI estaríamos hablando a nivel de capa de aplicación. En el caso de la capa de aplicación de TMN estaría sobre TCP/IP. Entonces estaríamos trabajando lo que es la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión de cada uno de los protocolos que le permitan la comunicación con esta administración, ¿no? Obviamente se tiene que implementar el servicio en este caso, ¿no? En el caso de los sistemas OSI, nosotros vamos a decir que, bueno, vamos a tomar el paradigma gestor-agente, ¿no? O si quieren en términos de lo que es la OIT, sistema de gestión y objeto gestionado, pero los objetos, como habíamos visto, se iban a dividir en clases de objeto y el sistema de gestión va a trabajar en capas o niveles de acuerdo a lo que vamos a utilizar, ¿no? Si comparamos sistemas de gestión de redes, vamos a modelar con recursos de mayor complejidad, pero tendríamos un servicio de teleconferencia que puede tener un número de objetos que refieran a este tipo de recursos, ¿no? Pues en este ejemplo, estaríamos tomando en cuenta, por decirles, los asistentes que estamos trabajando, cada uno de ustedes, qué es lo que están haciendo estos asistentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso solamente yo estoy hablando. Si yo quiero, puedo chequear en cualquier momento cuáles son los participantes de mi... En este caso, por ejemplo, ahorita tengo 17 personas que están conectadas, de las cuales 16 tienen video. De esas 16 que tienen video, el único que está activado en este momento soy yo. Y en este momento, por ejemplo, podría yo desactivar mi video o podría reactivarlo en cualquier momento, ¿no? En ese sentido, también ustedes podrían hacer lo propio o podría hacer que nadie pueda activar ese servicio, ¿no? Entonces, se va a escuchar todo al mismo tiempo o no. Ese tipo de características nosotros vamos a tener como temas funcionales en lo que se refiere a lo que es técnico. Ahora, el número de conexiones que se pueden utilizar, por ejemplo, en servicios de banda ancha pueden ser punto a punto o punto multipunto, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en la videoconferencia se puede trabajar con que todos reciban el video de todos, pero al final de cuentas eso es un desperdicio en lo que se refiere, por ejemplo, al ancho de banda, ¿no? Especialmente cuando hablamos de calidad de servicio. En ese sentido, por ejemplo, lo que se suele hacer en servicios como lo que es Meet, Zoom, etcétera, es trabajar directamente con una única calidad de servicio, ¿no? Entonces, en ese sentido, se puede soportar por el gran número de elementos de red, por ejemplo, lo que son los firewalls, los proxies, lo que es el transporte como tal. Y entonces esto involucraría
muchos objetos que tendrían que ser gestionados si trabajamos de extremo a extremo, y en realidad lo único que necesitaríamos es que haya la conexión. Entonces, esta gestión se suele hacer de manera distribuida, ¿no? Entonces, para poder trabajar de manera distribuida se tiene que tener funciones de contabilidad, de seguridad, desempeño, etcétera, ¿no? Es por eso que muchas veces cuando hablamos de videoconferencia nunca pensamos en un servicio propio del proveedor de servicios de comunicación como Entel, Viva, etcétera, aunque tendrían la opción de trabajar con videoconferencias, pues tenemos las plataformas, tenemos el equipo, todo, ¿no? Ahorita, ¿quién no tiene un celular con cámara? Entonces, tranquilamente, Entel, Viva, Telecel podrían tranquilamente hacer lo que es una comunicación de videoconferencia, ¿no? Pero implicaría un sistema de gestión también de videoconferencia, que eso no lo ponen, ¿no? Volviendo a lo que son los niveles o capas de la red de administración en telecomunicaciones, podemos decir que, bueno, se tienen distintos escenarios y cada uno de estos trabaja con distintos niveles, ¿no? Y la idea de dividir en niveles es que estas capas puedan facilitar las funciones a nuestros operadores, ¿no? Y estos son los 5 niveles. Hay en un caso que hablamos del nivel de elemento de red y no esta parte de gestión, digamos. Directamente gestión y elementos se suelen unir, ¿no? Entonces tendríamos gestión de elementos que están sobre los elementos como tal. Luego el sistema de gestión de red, los servicios que van sobre ello y lo que sería la parte de negocios como tal, ¿no? Entonces, si hablamos de manera funcional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que es la capa de elementos de red, ¿no? Donde estarían los agentes. El administrador o el gestor de elementos de red, lo que sería el gestor de red como tal, que estaría sobre él, ¿no? Entonces aquí tendríamos los elementos de red, los elementos que van a ser gestionados por su respectivo agente. Este agente va a través del gestor, realizar lo que es la administración. Estos gestores de elementos de red van a ser a su vez gestionados por lo que sería el agente de gestión de red. A su vez, nosotros tendríamos directamente encima lo que sería la gestión de servicios y la gestión de negocios. O sea, en otras palabras, cada una de estas 5 capas tendríamos con una especie de capa que tiene que trabajar directamente con los dispositivos de red, ¿no? Por ejemplo, el nivel de elementos de red, que sería el más bajo, nos va a implantar comandos de gestión y detectar problemas. En lo que es gestión de elementos, va a controlar grupos de elementos de red y va a ser una puerta de acceso a elementos de red que están por debajo. A su vez, nos va a permitir mantener el registro estadístico y de eventos que existan en estos elementos de red. El nivel de gestión de red, que sería el gestor de los elementos de red, lo que va a hacer es efectuar la conectividad entre cada uno de los dispositivos y qué acciones se van a tomar, ¿no? Controlando lo que sería la misma red, ¿no? Velocidades, rutas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además va a registrar estadísticas de red y eventos, pero no, ya no de elementos, sino directamente de equipos en la red, ¿no? O sea, me refiero, por ejemplo, en este nivel de gestión de red nos va a avisar que una ruta está colapsada o nos va a decir estadísticamente en qué horario tenemos mayor tráfico sobre esa ruta, ¿no? En lo que se refiere a la parte de servicios como tal, estaríamos tomando en cuenta el contacto con el cliente, la interfaz que va a manejarse directamente. Es decir, por ejemplo, si yo voy a hacer una llamada a larga distancia o voy a
hacer una llamada a través de la red de datos por internet, en lo que es WhatsApp, por ejemplo. Vamos a trabajar adicionalmente con conceptos como lo que es calidad de servicio, por ejemplo, que ustedes me puedan ver a través de mi cámara, que pueda trabajar con la interacción entre estos servicios, ¿no? Conviene lo que es, por ejemplo, texto, voz, datos, video, ¿no? De tal manera que se dé un servicio integrado a lo que sería esta conexión, ¿no? Nos permite trabajar lo que sería la gestión de negocios al último nivel, ¿no? Esencialmente lo que va a ser esta parte de tarifación, manejar productos, ¿no? Por ejemplo, a ver, estamos ahorita a 28 de abril. Pueden sacar una promoción los operadores para que ustedes el 1 de mayo, que es feriado, tengan una navegación ilimitada como trabajadores, entre comillas, ¿no? Entonces puedan el 1 de mayo tener, se me ocurre, YouTube, Instagram, WhatsApp, etcétera, gratis por ese día, ¿no? Gratis con un paquete de datos que sí o sí tienen que comprar para ese día. Entonces les dan que gastar así de sus 2, 3 pesitos para que sí o sí puedan utilizarlo, ¿no? De manera, entre comillas, ilimitada, ¿no? Entonces, ya le están cobrando ya el servicio, pero a nivel de negocio lo estamos haciendo de tal manera que sea atractivo para ustedes, ¿no? Un producto que muchas veces lo vamos a utilizar, ¿no? Entonces te das cuenta, no usas el producto, ¿no? Consume nomás tranquilo, pero te vamos a cobrar como siempre lo hacíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de esta clase, ¿no? Si están trabajando desde su teléfono y no han comprado un grupo de Zoom ilimitado, WhatsApp ilimitado, etcétera, entonces no están trabajando con lo que sería el sistema normal de datos, ¿no? Gastando más en tus palabras, ¿no? Entonces, ¿qué funciones tendría, por ejemplo, para la primera parte, ¿no? Lo que serían los elementos, ¿no? Errores en equipos, consumo de energía, temperatura, usos de los equipos, por ejemplo, el sistema de procesamiento, el espacio en bruces, etcétera, etcétera, ¿no? Estadísticas, ¿no? Por ejemplo, desempeño, utilización, inventario, qué equipos están funcionando, etcétera. Y lo que es actualización del firmware como tal del dispositivo en la red. En la siguiente capa estaríamos tomando en cuenta, por ejemplo, la capa de red, la vista completa de los dispositivos de la red, la creación de rutas dedicadas a través de red, modificación de tablas, optimización de desempeño en red, detección y reporte de fallas como tal. En lo que serían funciones de la capa de gestión, estaríamos hablando de manejo de calidad de servicio, como retardo, pérdidas y otras, la posibilidad de auditar cada uno de los servicios en la red, agregar y quitar usuarios, direcciones, números y grupo de direcciones, ¿no? Especialmente cuando hablamos de llamadas, por ejemplo, larga distancia, el número de teléfono celular, dispositivos IMEI, etcétera, etcétera, ¿no? La gestión de redes y la gestión de servicios van a diferir esencialmente en que los servicios deben ser creados, mientras que las redes son relativamente estables, ¿no? Es decir, los servicios se modifican y cambian constantemente, mientras que las redes no tanto, ¿no? Seguramente en todo este tiempo, por ejemplo, han trabajado en lo que es las redes de acceso en celular, en lo que es su casa, en Wi-Fi, a través de Wi-Fi, etcétera, ¿no? Pero, no sé, a lo mucho habrán cambiado un router en este par de años que hemos estado trabajando de esta forma virtual, ¿no? Sin embargo, la aplicación como tal, por ejemplo, del mismo
Zoom o el mismo Google Meet ha cambiado unas 15 veces en este par de años, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta porque las actualizaciones son chiquitas, cortitas y te aumentan un par de funciones nomás, ¿no? Sin ir lejos, por ejemplo, esta función de anotación, por ejemplo, que uno puede garabatear la pantalla con distintos colores, grosores de estampas, colocar, por ejemplo, lo que serían estrellitas, estas tonterías, o hacer un dibujo, por ejemplo, de un circulito, este tipo de cosas, y luego borrarlo, que no estoy haciendo sobre PowerPoint, sino directamente sobre la pantalla, ¿no? De tal manera que esto se queda, por ejemplo, para la siguiente diapositiva, ¿no? Y puedo también copiar directamente, ¿no? Pues, o borrar lo que serían este tipo de aspectos sobre la pantalla. Estos son cosas que deberíamos trabajar a nivel servicio, por ejemplo, ¿no? Porque estamos trabajando con una aplicación de videoconferencia que está transmitiendo otra cosa de la pantalla. En ese sentido, entonces, eh, los servicios muchas veces tienen que estar disponibles de manera geográfica, ¿no? Y en tiempo real, ¿no? Y tienen que ser versátiles para poder controlar, por ejemplo, componentes eh, que cubran las exigencias, por ejemplo, del mercado, ¿no? Por ejemplo, esto que acabo de hacer no era importante hace unos 3 años, ¿no? Cuando hablaba de conferencias, simplemente lo que querías era verte con el otro interlocutor, mientras que ahora no, es una interacción que tienes que presentar lo que está en tu computadora, mostrar al mismo tiempo lo que estás eh, escribiendo en una pizarra física o un documento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, han crecido las funcionalidades y requerimientos que tienen que ser gestionados para el usuario final, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que tomar en cuenta distintos estándares, distintos protocolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo que serían los bloques funcionales, por ejemplo, estaríamos hablando de lo que es facturación, lo que es financiamiento, etcétera, ¿no? En lo que es, por ejemplo, gestión de servicios, se tendrían protocolos, ¿no? Como por ejemplo lo que sería el SNMP, el CNIP, CORBA, DHCP, etcétera. Son protocolos que te permiten administrar servicios específicos, ¿no? Por ejemplo, este sería CORBA específicamente para lo que es seguridad, lo que es el DHCP específicamente para lo que es enrutamiento, ¿no? Por ejemplo, ahí eh, pueden hacer un tracer, pueden hacer lo que es un ping, ¿no? En lo que es la administración, por ejemplo, seguimos trabajando con lo que es el SNP, pero podríamos hablar de lo que es SEMON y DEMON, por ejemplo, lo que es la parte de administración de la capa de red, ¿no? ¿Qué es lo que hace la capa de red? ¿No? Controlar y coordinar lo que sería la vista misma de la red, ¿no? Y elementos de red. Bueno, ahorita no tiene mucho sentido que muestre, pero lo haremos de todos modos. En este caso no estoy conectado a mi casa, sino estoy transmitiendo de la escuela desde mi modem. Entonces aquí el único que va a estar conectado soy yo, ¿no? Pero directamente aquí se verían todos los dispositivos de red, de impresoras, etcétera, si es que nosotros tuviéramos un compartimiento en la red, por ejemplo, ¿no? En lo que se referiría a los elementos de red de la misma manera, ¿no? Fíjense que el SNMP es transversal prácticamente a los cuatro, ¿no? Entonces, donde nosotros tengamos a gente, tendríamos la posibilidad de administrar, ¿no? En lo que serían redes TCP/IP. Pero los otros tipos de redes vamos a tener sí o sí distintos tipos de protocolos de administración, ¿no? Dependiendo del nivel. Aquí en los elementos de red, bueno, tendríamos interfaces específicas con los dispositivos como tal que nos van a permitir la administración, ¿no? Algunas áreas funcionales de acuerdo a lo que serían cada una de las capas.
vamos a responder, por ejemplo, a lo que sería el elemento de red y en lo que sería gestión de configuración, fallas, desempeño a nivel de elemento de red. En el caso de gestión de elementos como tal, va a configurar el equipo para poder soportar el servicio, va a gestionar las fallas de los elementos de red, prepara para reportar datos de desempeño, para recolectar datos de uso y puede hacer una auditoría de seguridad en estos elementos, ¿no? En lo que se refiere a la gestión de red, se mapea el servicio por general de cada nodo, se analiza en dónde está cada falla, si es que existe, el monitoreo del desempeño mismo de la red, recolecta datos de uso de la red y trabaja con contraseñas, por ejemplo, lo que es la distribución interna, ¿no? Lo que es el servicio, los requerimientos en la parte de la configuración, en lo que es falla, va a procesar reclamos en clientes, en lo que es el desempeño, por ejemplo, va a ser monitoreado directamente en la parte de servicios. En la parte de contabilidad, por ejemplo, si negocia algún premio con el cliente, se me ocurre, por ejemplo, si, como hace Entel, después de cada 10 o 100 minutos, dependiendo de cuál es tu antigüedad, te da un minuto de regalo, por ejemplo, ¿no? Lo que es la certificación, por ejemplo, de cada servicio es gestionado a esta altura a nivel de seguridad. En lo que es la configuración a nivel de negocios, vamos a decidir acerca de un nuevo servicio o eliminar otro. En lo que es la parte de fallas, nos va a permitir hacer una priorización sobre esto, ¿no? O sea, bueno, este nodo está fallando, pero no nos reporta más que 10 pesos al mes y el mantenimiento de esto nos sale 100. Que falle nomás, ¿no? O lo retiramos el nodo, uno de dos. O va a decir, no, si lo reparamos y le mejoramos tal servicio, entonces ya no va a reportar 10 pesos, va a reportar 1000 al mes. Entonces mejor lo arreglaremos y le cambiaremos esto, ¿no? En lo que es parámetros de desempeño, también parámetros de servicio, ¿no? A ver qué velocidad conviene darles, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ahorita todo el mundo quiere tener una velocidad alta de Internet. Sin embargo, no todo el mundo va a pagar por esa velocidad, ¿no? Entonces, obviamente, todo el mundo quiere gratis y bueno, no hay eso. Tiene que poderse lograr un equilibrio, como hemos visto al principio de la materia. Sobre lo que es la parte de precios del servicio, esto tiene que ser un análisis de mercado que se realiza, ¿no? Como decía hace un momento, cuánto le voy a pagar por qué tipo de servicio, ¿no? Hay políticas de seguridad de acuerdo a cada servicio que vamos a manejar, ¿no? Aquí lo vamos a ver a nivel de servicio y cuánto me reditúa cada servicio, ¿no? Por eso generalmente cuando hago el dibujito en clases, esto lo pongo como un simbolito de plata. Ahora, según la M3400 de la OIT, se tiene un área funcional específicamente lo que son gestión de fallas, ¿no? Gestión de configuración, gestión de contabilidad, de desempeño y de seguridad, ¿no? Que nos va a dar un proceso específico para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, corregir problemas en los dispositivos o operación de recursos en la red o directamente, por ejemplo, qué cargos se van a establecer por cada uso de un recurso, por ejemplo, ¿no? O sea, cuánto le voy a cobrar dependiendo de la hora que se va a manejar. Por ejemplo, la tarifa reducida les voy a cobrar a partir de medianoche porque nadie habla en la noche, por ejemplo, ¿no? Lo mismo no voy a hacer con lo que es, por ejemplo, datos, ¿no? Porque en la noche muchas veces la gente deja descargando, ¿no? Pero sí lo voy a hacer a través de datos móviles porque sí o sí va a utilizar datos a través de su dispositivo móvil, ¿no? Y nadie se pone a descargar cosas desde su celular. Lo utiliza para navegar, lo utiliza para chatear, para hablar, etcétera, en la noche. Entonces puede ser lo mismo que utilice como si fueran servicios de voz, ¿no? Por ejemplo, esto en el lado de contabilidad. En lo que es requerimiento de servicios de desempeño, ¿no?
la calidad de servicio, la gestión que impida que tengamos saturación, por ejemplo, de mayor a un 70% en hora pico de lo que es la parte del tráfico. Y bueno, nunca olvidamos la parte importante de seguridad, que son recursos que solamente algunos usuarios deberían poder trabajar, ¿no? O sea, no podemos permitir que cualquiera cambie su perfil de seguridad, por ejemplo, ¿no? En lo que es la gestión de falla, esencialmente lo que tratamos es de asegurar lo que es la calidad, confiabilidad, disponibilidad y supervivencia, lo que sería la vigilancia de alarmas, ¿no? Eventos que pueden ocurrir, por ejemplo, que se haya caído un nodo o que no haya comunicación con una radiobase, etcétera, etcétera, y que nos va a avisar dónde también están estas fallas, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, ¿no? En lo que es la gestión de fallas, ¿no? Estaríamos en lo que es corrección también, ¿no? Lo que son planes de contingencia y lo que serían las pruebas para verificar que estas fallas estén, ¿no? Hay una administración también de lo que es reclamos en lo que es la gestión de fallas. Entonces, generalmente lo que se realiza es una orden de trabajo a través de lo que sería la detección de un problema. Esta orden de trabajo vamos a tratar de restaurarlo, si se puede, entonces se implementa, si no, se determinan las causas, si se puede una reparación realizarla después de la restauración, entonces se realiza, si no se puede restaurar, entonces vamos a permanecer en un ciclo hasta que se resuelva el problema. Una vez que se ha resuelto el problema, se cierra lo que es la orden de trabajo y se hace una especie de reporte, ¿no? Entonces, es lo que pasa cuando nosotros hacemos un reclamo de falla, por ejemplo, se me ha caído mi internet, una cosa de esas, ¿no? Y según lo que es la ATT y el reglamento de telecomunicaciones a nivel nacional, se tiene lo que es la ODECO, ¿no? Oficina del Consumidor. Esta ODECO es la entidad donde nosotros como usuarios vamos a ir a realizar el reclamo, ¿no? Que generalmente para empresas medianas a grandes tiene un departamento de lo que es gestión de fallos específicamente, ¿no? Y para muchos de ustedes que van a estar del otro lado también, ¿qué es lo que va a hacer directamente el técnico? Es ir a resolver a través de esta orden de trabajo el problema del cliente, ¿no? En lo que es la configuración, hablaríamos de un plan de red, o plan, también conocido como plan de o ingeniería de red, que trabaja con lo que sería la demanda de servicios y productos, ¿no? Y nos va a permitir construir la infraestructura, ¿no? Adicionalmente nos va a permitir un proceso de orden de servicio y la gestión de cambios como tal. Ahora, en lo que se refiere a la configuración, también estaríamos hablando del estado del equipo de red y el control mismo como tal, ¿no? Hemos dicho que la recomendación X731 nos iba a permitir realizar este tipo de gestión de configuración y además va a almacenar lo que son los datos de la topología de redes y cómo va a recuperarse. Si es que se tiene una gestión de inventario también es importante para lo que es la recuperación, ¿no? O sea, no solamente nos hablamos de los equipos que están activos, sino equipos que también están en backup para entrar en computación inmediata o equipos que van a estar en almacén para ser reemplazados de aquellos que caigan en algún caso. En lo que es la contabilidad, podríamos analizar lo que es, obviamente, los precios y tarifas de cada servicio y manejo de políticas, y hablaríamos también de lo que sería la medida de uso, ¿no?
Y finalmente tendríamos lo que son control de empresas y finanzas específicamente, que bueno, al final de cuentas es la razón de ser de cualquier empresa de telecomunicaciones, ¿no? Nadie pone un equipo para, ni una red para no ganar un poco de dinero a través de ella, ¿no? Entonces, a nivel de facturación, podemos recolectar inicialmente la medida y el uso de lo que sería el recurso de la red. Luego, se crean registros de ese uso y aplican tarifas, ¿no? Entonces, una llamada local, una llamada a larga distancia, etcétera. Se registran estas transacciones de servicio y se genera una factura al suscriptor, ¿no? Por ejemplo, digamos, yo voy a utilizar Netflix y voy a tener una suscripción mensual, entonces van a, después de un mes, cobrarme directamente por el uso. Lo mismo pasa con casi cualquier recurso en la red, ¿no? Google, Zoom, etcétera, ¿no? Me van a decir, bueno, te ha facturado mensual o anualmente y al cabo del mes o el año le vaya a cobrar directamente, ¿no? Otro aspecto, por ejemplo, que podría ser es el famoso prepago, ¿no? O sea, yo tengo una tarifa X, voy a pagar previo, entonces a través del uso, por ejemplo, de lo que es llamadas telefónicas, yo voy a tener un descuento de esa tarifa previa que yo he pagado, que puede ser incluso pequeñas, ¿no? Como es un modelo que se ha implementado a nivel Latinoamérica, en Bolivia inicialmente, y los demás países nos han copiado, que es el famoso prepago, que lo siguen usando hasta ahora, ¿no? De hecho, prácticamente todo el mundo tiene un teléfono prepago también. Entonces, ¿qué es lo que hace? Compra una tarjetita o hace un pago bancario a través del operador y su línea se activa un monto. Ese monto va siendo descontado de acuerdo al uso, ¿no? Y para que no sea que ha puesto un boliviano y se quede así de por vida, pues de acuerdo al uso también le da un límite el operador, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pone un boliviano, tal vez le dure hasta 15 días o 5 bolivianos un mes, por ejemplo, y aunque no recargue, no lo sigue manteniendo como suscriptor, ¿no? Y después deja de haber, ¿no? Lo que es el desempeño, nosotros vamos a asegurar lo que es la calidad vamos a incluir la definición del objetivo, ¿no? Lo que sería calidad de servicio al cliente, el monitoreo de desempeño, ¿no? Y el análisis como tal en lo que sería el desempeño, ¿no? En lo que serían las funciones principales de la gestión de seguridad, el desarrollo de políticas de seguridad como tal, como ya lo hemos en su momento, lo que son servicios de gestión de seguridad, cómo vamos a gestionar que se estén cumpliendo estas políticas, qué mecanismos vamos a utilizar para realizar la gestión de estas políticas, lo que sería el análisis de amenazas y riesgos para desarrollar las políticas y la recuperación de cuando pasa de todos modos algún problema de seguridad, ¿no? Y una administración de seguridad. Es importante, por ejemplo, esto en entidades financieras y de comunicaciones, por ejemplo, lo que es seguridad, siempre se tiene un departamento que se dedica solamente a la seguridad de sistemas, ¿no? Cosa que, digamos, en las demás empresas no suelen haber, ¿no? Entonces, eso sería nuestra clase de hoy.